Muy buen día, mis amigos, y que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, ilumine su entendimiento para que usted pueda comprender la voluntad de Dios para su vida, para que usted pueda realmente vivir la vida abundante que Jesús prometió. Nosotros hemos hablado mucho sobre la creencia y yo quería dejar bien claro este asunto porque la fe es el fundamento, de nuestra comunión con Dios, de nuestra comunicación con Dios. Es la fe que nos hace llegar hasta Dios a través del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, nosotros tenemos acceso a través de Él hasta el Padre. Entonces, la fe inteligente está pegada, está fundamentada en la palabra de Dios, en la palabra del Señor Jesús. Entonces, cuando usted cree, como hablamos estos días, usted obedece la palabra, usted sigue la palabra, usted se disciplina, usted vive, usted se organiza, usted se conduce su vida de acuerdo con la palabra de Dios. No de acuerdo con la religión, no de acuerdo con los hombres, pero de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, quien obedece la palabra de Dios tiene el derecho de cobrar de Dios sus promesas, porque la palabra de Dios tiene sus reglas, sus leyes, sus mandamientos, sus obligaciones, pero también tiene las promesas. Entonces, si nosotros cumplimos, hacemos nuestra parte, que es obedecer la palabra de Dios, entonces también tenemos derecho de también cobrar de Dios aquello que Él prometió. Entonces mucha gente dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es verdad. Eso fue hablado por el rey David. David era un siervo de Dios, era una oveja de Dios, del Señor Jesús. Entonces él habló esas palabras dirigido por el Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, ¿será que todos nosotros tenemos condiciones de decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará? Y es eso lo que yo quiero que usted entienda sobre la fe. Es algo rico, es algo extraordinario, es una gloria, es un don de Dios para nosotros. Pero nosotros tenemos que saber practicarla. Tenemos que saber cómo lidiar con la fe. Entonces, la persona dice así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ella dice que el Señor es el pastor de ella, pero si ella no obedece la voz de su pastor, entonces ella no es oveja de su rebaño. ¿O es? Porque en lo que me concierne, es lo siguiente: las ovejas oyen la voz de su pastor y obedecen y siguen aquella voz. Siempre fue así. Cuando había las ciudades en aquellos tiempos, había siempre un pozo. El pozo era el centro de la ciudad. Entonces la persona que tenía rebaños, ella iba a llevar el rebaño para aquel pozo. Y otras personas también llevaban sus rebaños para aquel pozo. Era el único en la ciudad. Entonces las ovejas se mezclaban. ¿Cuál era la oveja de quién y cuál no era de aquellas personas? ¿Cómo saber dividir las ovejas ahí en ese momento? ¿Cómo separar las ovejas de uno, de Antonio, y las ovejas de Juan? No había cómo, solo había una manera. Cuando el pastor hablaba, las ovejas de él, las ovejas de Juan seguían a Juan.
Las ovejas de Antonio seguían a Antonio. Las ovejas de Juan no seguían a Antonio, y mucho menos las ovejas de Antonio seguían las ovejas de Juan. No, las ovejas saben, las ovejas son animales, pero tenían el sentido de quién eran sus dueños. Ellos tenían ese censo. Ahora, ¿quién es oveja del Señor Jesús? Oye su voz y obedece y sigue. Entonces, cuando la persona oye la voz del Señor y no obedece, es porque ella no es oveja de su rebaño. Y ahí es que viene el texto, el Señor mi pastor. David sabía que él era oveja del rebaño del Señor. La pregunta es, ¿usted tiene certeza que el Señor es su pastor? Porque si usted no tiene certeza, si usted no es oveja del rebaño del Señor Jesús, entonces usted puede decir 1.000.000.000 de veces, el Señor pastor y nada me faltará. Y va a continuarle faltando todo en su casa. Va a continuar faltando todo en su vida, porque usted simplemente no es oveja del rebaño del Señor. ¿Entendió? Es cuestión de inteligencia. No es porque está escrito en la Biblia que va a acontecer con usted. No. Deme permiso un poquito. Voy a beber un poquito de agua. Porque... Pero entendió cuál es el espíritu. Entonces, usted que está viéndome en este momento, coloque su cabeza en el lugar y piense, razón en su fe. No llegue al punto de decorar la Biblia, citar sus versículos y pensar que aquello allí se va a materializar en su vida. No piense que Dios es bobo. Dios es Dios. Él sabe quiénes son las ovejas de Él y las ovejas de Él saben quién es Él. Entonces hay una comunión entre la oveja y el pastor y su pastor. Ahora, ¿quién no es, que no hace parte del rebaño del pastor del Señor Jesús? Es obvio que va a quedar dando puños en el punto de un cuchillo porque no va a acontecer nada. Entonces, así son muchas personas que están dentro de las iglesias, inclusive dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nosotros enseñamos, predicamos, oramos, en fin, nosotros damos lo que tenemos para ella. Pero no acontece nada. ¿Por qué no acontece nada? Porque ellas no quieren obedecer la voz de su pastor. No es el pastor obispo, no es el pastor fulano beltrano, no. La voz que el Señor habla a través de él. Porque yo estoy aquí hablando la palabra de Dios. No estoy aquí hablando mi palabra, no estoy trayendo una idea nueva, un pensamiento nuevo. No, nada de eso. Yo estoy hablando de la palabra de mi Señor. Yo estoy diciendo para usted, mi amiga, que no se engañe, mi amigo. No se engañe con su fe. No se engañe con su fe. Pensar que usted es de Dios cuando en la realidad usted nunca lo conoció. Y la verdad, y la pura verdad, es que infelizmente por cuenta de la ignorancia espiritual, por causa del entendimiento bloqueado, el apóstol Pablo dice que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, que es el diablo, ha cegado el entendimiento de las personas. Y nosotros, siervos de Dios, estamos aquí para intentar abrir los ojos de las personas que tienen interés en su vida, en su salvación, en su eternidad. Entonces, si usted tiene interés en ser salva, si usted tiene interés en preservar su alma por toda la eternidad con Dios, entonces usted tiene que oír y obedecer para que entonces usted pueda decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es verdad. Cuando el Señor realmente es nuestro pastor,
nada nos faltará, nada. Él no deja faltar comida para los pajaritos, para los animales, para los peces, para las aves. Él no deja faltar comida para nada para ninguna de sus criaturas. Pero el hombre es cabezudo, el ser humano es cabezudo, rebelde, quiere seguirlo de la manera de él, quiere seguir a Jesús de la manera de él, en la base del pecado. Y después da aquellas disculpas: ah, mi gracia te basta. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios, nada que ver con la fe inteligente, nada, absolutamente nada. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y dice Él me lleva a los pastos verdes, a las aguas tranquilas de descanso, refrigera mi alma. Eso es glorioso. Solo quien oye la voz del Señor Jesucristo y practica, obedece, tiene el derecho de ser llevado a los pastos verdes, comer de lo mejor de esta tierra. Quien oye y no obedece, queda airado, queda nervioso, comienza a lanzar piedras, a intentar, bueno, en fin, ponen en ridículo las personas que oyen la palabra de Dios. Pero esos obviamente que oyen pero no practican, ciertamente son como Caín, envidiosos, rencorosos, iracundos, etcétera, etcétera. Bien, usted que me oye, que tiene la cabeza en su lugar, sabe que una vez usted, creyendo en el Señor Jesús, usted obedece su voz, usted moldea su vida, su conducta, su carácter de acuerdo con la palabra del Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Yo espero así que usted piense, raciocine en ese Salmo 23 y evalúe, pese su vida en este Salmo 23, para después entonces llegar y decir, confesar: el Señor es realmente mi pastor y nada me faltará. Nada me falta, nada me faltará. Pero si usted no es esa oveja del rebaño del Señor Jesús, entonces esas palabras no dicen nada para usted. Son apenas palabras, son apenas textos bíblicos hablados por Dios, pero no van a funcionar, no van a materializarse en su vida, infelizmente, hasta el momento en que usted abra su entendimiento, abra su razón y comience a obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Antes de terminar, quiero decir que Dios le bendiga. No se olvide, día 19, la gran producción de Génesis, que va a sorprender a mucha gente. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.